Bienvenidos a Entre Mentes, el podcast by Five Minds. Y hoy estoy con Yasmeira, Yulacy, Nemesis, yo Smiley y Laura. Bien, hoy vamos a hablar un tema que trata de mirar hacia adentro, ¿verdad? Ustedes no se han preguntado por qué hay personas que no comprendemos su forma de manejarse. Decimos que a veces son personas groseras o mal habladas o que tratan mal sin alguna razón. Bueno, el tema de hoy es personas heridas hieren, porque detrás de una reacción, de una manera de conducirse, hay heridas que no han sido sanadas. Y la gran pregunta es, ¿cómo poder romper el patrón y aprender a ser diferentes cuando hemos vivido o sobrevivido en entornos tan tóxicos que nos han dañado? ¿Cómo ser diferente y cómo seguir adelante a pesar de esa historia de vida que pude haber tenido o a pesar de esta historia de vida que tiene mi entorno laboral? Yo quiero ser diferente, yo quiero vivir, pero mi entorno me lastima, me duele. ¿Cómo puedo abordar este tema? Muchos quizás nos vamos a sentir identificados con este tema, quizás porque nosotros hemos pasado por esto, por diferentes situaciones familiares, la manera de la crianza y todo lo demás, o incluso nuestra pareja, allegados, conocidos, amistades, nuestro lugar de trabajo, nuestros colaboradores y todo eso, han pasado por toda esta problemática donde identificamos algunas cosas. ¿Por qué la persona es tan difícil? Pero si bien es cierto, la gran mayoría de las heridas, que se puede decir, viene de nuestra infancia. Si esas heridas no son resueltas, no son sanadas, eso entonces nos va a llevar a otro tipo de escenario, que es donde entonces nosotros vemos algunos patrones en nuestra etapa adulta. Y en ocasiones esto se da por muchos tipos de apegos que se pueden dar en la infancia, que la gran mayoría cuando vemos este tipo de situaciones difíciles o actitudes o personalidades difíciles, es porque quizás en su infancia tuvo un apego inseguro, un apego evitativo. Entonces cuando la persona crece, entonces vemos que la persona es un poco más reacia, todo le enoja, quizás no gestiona las cosas de manera igual que nosotros, de manera diferente, y ahí entonces donde empezamos a cuestionar. Pero más que cuestionar, también es ponernos a pensar ¿qué habrá pasado? Porque a veces nos ponemos a pensar, no es que la persona es difícil, sí, es difícil, pero quizá la persona desconoce que en su infancia había un tema que no fue tratado. Por eso fue que antes te estaba comentando lo que me gusta de esta generación, que sí está siendo consciente de los traumas que no fueron resueltos, de esas heridas que no fueron resueltas en la infancia. Porque si bien es cierto, si las heridas no son resueltas, cuando tú creces van a salir de una manera u otra. Y en ocasiones no es que tú seas un mal individuo, en ocasiones no es que tú hagas las cosas de mala voluntad, es que no sabes cómo, porque de esa manera fuiste criado. Exactamente. Entonces, en ocasiones te comportas de esa manera porque esa fue la manera que te fue útil cuando estabas pequeño. Así fue que fuiste funcional porque te cuidabas de que las personas que estaban en tu entorno no te afectaran. Pero entonces ya ahora en la vida adulta te cuesta relacionarte porque estás repitiendo el mismo ciclo, el mismo patrón, pero son porque son heridas no resueltas. Exactamente. Muchas veces estas actitudes las personas lo tienen modo de sobrevivencia. Era lo que les servía en ese aspecto, ya sea social o del hogar. Entonces, cuando no aprendemos a manejar lo que son esas situaciones, esos procesos, puede desencadenar frustración, desencadena aislamiento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se da la transferencia. ¿Qué es esa transferencia? Proyectas en los demás algo que tú no has solucionado, pero a veces lo haces inconsciente, como hace Yasmeira. Era lo que a ti te servía porque tenías quizá un apego desorganizado, quizá esa era la normativa de tu hogar o del modo social en desenvolverte. Tu manera de cuidarte. De cuidarte. Entonces muchas veces aquí cae la pelota de que muchas veces esas personas que hieren o lastiman, lo que están pidiendo a gritos es ayuda, están pidiendo que los veas. ¿Por qué? Siempre fueron aislados, siempre fueron disminuidos como personas. Entonces aquí parte esto para hacer conciencia de por qué muchas veces no sabemos el por qué esas personas están lastimando a otras. Y Yasmeira y Yulacy Lau, que ya han hablado anterior a mi persona, con esto no queremos quitarle la responsabilidad
a nadie. Totalmente. Cada quien es consciente de sus acciones y que esas acciones tienen consecuencia positiva en cada persona. Consecuencias positivas si obras bien y consecuencias negativas si obras mal. Pero lo que queremos resaltar aquí es, como vimos en la película, rompe el ciclo. O sea, inconscientemente allí están las dos vertientes, el agresor y la víctima. En esa película lo amplifica perfectamente lo que nosotros estamos hablando. Y los que no lo han visto, los invito a que vayan a Netflix y busquen Romper el Ciclo. Porque es un libro, pero Netflix lo llevó a la pantalla porque la gente con imagen capta como que más las cosas rápidas. Entonces, lo que estaba buscando el escritor del libro, y después Netflix lo lleva a la pantalla grande, es de que hay dos vertientes, el que hiere y la víctima. A veces nos quedamos en relaciones, como dijimos en un podcast, vayan a buscarlo, relaciones todo va relacionado. todo aquí va relaciones que drenan, pero estoy allí desde el papel de la victimización por una herida de abandono, que luego de adulta desarrollo una relación de apego, que sé que no está bien, que no me hace bien a mi salud mental, emocional y física, pero me quedo allí. Y está el patrón o el lado contrario, que es el del agresor, porque ahí donde se replica lo que decía Bandura, el aprendizaje por observación. O sea, los adultos tenemos que ser conscientes, los papás, los que tenemos a nuestros cuidados menores de edad, que más de lo que tú le dices a un niño, el niño va a quedarse con qué es lo que tú haces y cómo tú le tratas. Tú le puedes decir con la boca, mi amor, te amo, pero con esa misma boca con que tú le dices te amo, entonces eso le sale cuando no te gana un 5. Sí, yo te puse a estudiar. ¿Cómo es posible? Tú eres un bruto. Él puede llegar a ser el adulto más eficaz en su puesto de trabajo, pero nunca se le va a olvidar que él es bruto. Y es un término que utilizamos de manera incorrecta y es un término panameño y muy común, pero el niño se va a creer todo lo que dicen los padres. Y ahí está otra película, vayan a verla, y creo que ya Telemetro y todo el mundo lo pasa por allí, es En Busca de la Felicidad. De Will Smith con su niño chiquitito. O sea, él estaba pasándola a todas, pero a su niño él le vendió una vida perfecta, porque los problemas son nuestros y la responsabilidad es nuestra. Tú no puedes llegar, y ahora en las redes sociales y en el mundo de la salud mental está: sana tu niño interior, sana tu niño interior. Sí, es verdad. Pero ¿qué tú vas a hacer como adulto con esto que te pasa? Tú no puedes, siendo una mujer, en mi caso, de 34 años, y decir que mi vida hoy en día está como está y yo soy una fracasada porque mi mamá o mi papá no estuvieron en mi vida. Exacto. Asumamos como adultos y nuestras heridas y vayamos a sanar, como decías tú, y buscar ayuda, porque lo que yo no corto, eso se sigue replicando en mis futuras generaciones. Némesis, y ahora que tú mencionaste eso y demás, esto se está viendo en Panamá en el día a día, ese es el pan de cada día, donde decimos que son padres que fueron maltratados, jefes que fueron humillados, que humillan a sus colaboradores, jóvenes que son rebeldes, adultos que son rebeldes porque de alguna manera, o sea, tuvo alguna situación en su infancia, cualquiera que sea el detonante y demás. Pero, ¿por qué justificar y no ser consciente y hacer el cambio? Ahí está la dinamita o la dinámica, la normalización, porque lo ponen y lo dicen, yo soy así. ¿Por qué? O sea, yo no sé, van y analizan ¿qué es lo que me hace ser así? ¿Por qué yo tengo esta situación? ¿Por qué yo soy agresivo y yo no quiero ser agresivo, pero inconscientemente soy agresivo? O me creo que soy incapaz, pero tengo todas las facultad y capacidad para hacerlo. O tengo una autoestima baja, o me siento insegura con lo que soy ahora, pero tengo... Entonces, ¿por qué no cuestionamos cómo somos y simplemente lo que hacemos es asumir que somos así y ya? Yo soy así, esa es parte de mi personalidad, tú no me vas a cambiar. Y eso es lo que normalmente vemos en la mayoría de los adultos, y tú bien me lo mencionas de ellas, Mayra, que gracias a Dios
y a toda la exposición de la salud mental y demás, y de sana tu niño interior y demás, muchos jóvenes han visto esto como la ventana para darse cuenta de qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que tiene que cambiar, qué cosas se pueden ir mejorando a través del tiempo, del proceso y demás. Pero en cuanto a los adultos que no están muy metidos en el tema de las redes sociales y demás, ellos aún siguen justificando el yo soy así, esta es parte de mí, ya tú no me vas a cambiar, mira, yo siempre he sido así y demás, y entonces vienen arrastrando eso desde raíz. Y cuando tú lo pones a ver, y lo he visto con familiares y demás, cuando te sientas a analizar su situación de por qué esa persona grita, o por qué esa persona no expresa sus emociones, por qué esa persona no expresa cómo se siente, o se bloquea, o se encierra, o no quiere que le digan nada, y tú te sientes a ver eso, tú dices, ok, mira cómo es el papá, mira cómo es la mamá. O sea, tú te vas más allá y tú te das de cuenta de que de allí viene. Entonces se hace ese efecto dominó arrastrante y se va llevando de generaciones en generaciones. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como jóvenes o adultos que aún estás escuchando, todavía estás a tiempo? Es de romper ese ciclo de que no estás bien, y que si tú crees que tienes algo que es dañino, que es tóxico, que puede perjudicarme a mi persona o que no me deja avanzar a mí, ¿cuál es el porqué de esa situación? Es así totalmente. Mire, también hay que tomar en cuenta las heridas que se van en el transcurso de la vida, que nos vamos formando, porque hay muchas personas que tienen buenos padres, buena crianza, buena educación. Igual son personas que dan problemas en el diario vivir o en el convivir. Entonces, ciertamente siempre vamos a recalcar la parte de las heridas de la infancia, porque al final ese es nuestro modelo a seguir y nuestro patrón. Es difícil que tú tengas una situación de adulto y que de alguna manera tu patrón familiar o algo que pasó allí no te afecte. Pero está lo que comentan Némesis, no podemos pasarnos toda la vida pensando que aquello es consecuencia de todo lo que nos pasa, porque al final tú cumpliste 18 años, 19, 20, ya tú eres un adulto, tú eres responsable de tu vida y de tu generación, de la persona con la que tú te casas, cómo vas a tratar a esa persona, y si vas a repetir la misma historia o si vas a cambiar, o si eso que te pasó siendo adolescente, que tal vez no fue tu familia o un noviazgo que tuviste, una relación, si eso que te pasó es lo que va a marcar tu relación actual o tu vida actual, o por el contrario aprendiste y vas a hacer las cosas diferentes, o la herida que te hicieron vas a herir, vas a ser conscientemente una persona egoísta, porque se maneja el 70% de que ay, a mí me lo hicieron, ahora yo lo voy a hacer. Hay personas que son conscientes y entonces lo hacen. Entonces, otro tema que nosotros manejamos mucho en la psicología, que es cuando tú vives una experiencia, ya sea de la niñez o ya en tu vida adulta, tú siempre te vas a ir a un extremo o al otro. No siempre porque tu padre fue alcohólico tú vas a ser alcohólico. O sea, puedes buscar personas que sean alcohólicos o puedes relacionarte con personas que no tomen para nada. Entonces, a veces, llegando en ese punto de nuestras heridas, nosotros queremos como subsanar, no de forma negativa, de forma positiva, y ahí es donde viene la sobreprotección, que entonces nos vamos al otro extremo. No quiero que pase lo que yo pasé, no quiero que viva lo que yo viví, no quiero que... Entonces sobreprotegemos tanto a esa persona, a ese niño, a ese adolescente, que entonces terminamos dañándolos por heridas propias, porque al final ese joven no ha pasado todavía lo que tú pasaste. Lo más que tú puedes hacer es, como padre o como madre, tratar de darle un ambiente seguro, pero entonces no quiero que pase hambre o no quiero que pase trabajo, todo se lo voy a dar. Los mantiene en una burbuja. Te mantengo en una burbuja, te metiste en... No, que cuando yo era niña, mis padres nunca estuvieron para mí, o yo tuve una situación de adulto que yo tuve amigos y todos eran unos traicioneros. Mira, no te juntes con nadie, que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Yo, toma. Y al final, ¿qué estamos creando? Una persona codependiente. Y ahí es donde también nosotros debemos mirar hacia adentro. ¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¿Es realmente porque no quiero que la persona pase lo que yo pasé? ¿O es porque eso me hace sentir de alguna manera que estoy haciendo las cosas bien, o que me estoy redimiendo de algo que pasó o de algo que yo hice? Porque a veces nosotros mismos dañamos y creemos que dándole todo a esa persona, eso aplica para parejas, aplica para familias, para entornos laborales. Exactamente.
lo hice mal en mi trabajo anterior y creyendo que exigiéndome en este trabajo, yo lo voy a redimir, no me van a despedir nunca. No, burnout. Lo hice mal con mi pareja anterior y creyendo que dándole todo, estando a la disposición de esta pareja, no diciendo nada, quedándome callada, relaciones que drenan. Lo hice mal con mi hijo anterior, que no le a este, entonces al más pequeño, a la grande la regañaba, le pegaba, pero entonces al pequeño no le voy a pegar para nada, todo lo que necesite. Entonces tenemos que hijos que hacen las cosas mal, que nos dan dolores de cabeza, que tenemos que pagarle sus deudas, que tenemos que hacer y hacer. Y entonces es como tratar de que nuestras heridas, trabajar esas inseguridades que tenemos como personas o esas cosas que nosotros hicimos mal o que nos hicieron, tratar de hacerlo diferente desde una forma más positiva. Y si no sabes cómo hacerlo, acudir al profesional, porque no todo está escrito, no todos somos súper perfectos y no todo lo que está en las redes es cierto. No todos los consejos que te dan ahorita en las redes dicen que 3 pasos para poder tener amor propio. No. Investiga a esa persona a ver si esa persona estudió psicología o estudió alguna carrera de salud mental. Entonces ahí viene la frustración. ¿Por qué no me sale? Pero si yo hice los 3 pasos. No, porque todos tenemos una historia que hay que indagar. Hay que ver esa herida tuya, de dónde es, y trabajar ese foco. No lo que me dice internet, no lo que me dice las súper buenas vibras de TikTok. No, las cosas no se trabajan así. Laura, y disculpa, ya sé que te iba a tocar, pero es que estabas hablando de algo que en realidad uno lo ve en su comunidad, con familias, con personas muy cercanas, que reflejan su herida por temor a que esa persona no pase lo mismo con sus hijos. Ese es un caso que vi y dije, wow. Y pasa de que, por ejemplo, una persona alcohólica, mi papá tomaba. Me voy a meter con alguien que no tome. Entonces quiero que mi hijo no esté ni siquiera cerca de una lata. Es una cosa... Disculpa que te interrumpa. Esa persona no toma, pero tiene otro defecto, pero yo le estoy obviando porque tiene todo lo demás porque no toma. Exactamente. Entonces, pero sí toma un poquitito y tiene la cosa buena, pero no. Entonces hay que nivelar. Equilibrio, o sea, es equilibrar, buscar esa balanza y de verdad ver qué cosas me marcaron y que yo no tenga que transmitir esa cosa a un nuevo ser o a mi hijo o a mi pareja o con la persona que yo esté, porque al final esa persona tiene su historia, tiene sus propias cosas y demás. Exacto. O es un bebé o está creciendo y demás, entonces va a absorber todo lo que vea a su alrededor y vas a ponerle miedos que no tiene, que no son suyos, que no le pertenecen. Entonces hay que tener cuidado y buscar de verdad cuál es el causal de esa herida y no solamente identificarla, sino que buscar la ayuda idónea para que tú puedas subsanar eso, porque al final es como que yo sé que este es mi problema, pero queda ahí y no está solucionado. Entonces quedas haciendo ese efecto dominó de generaciones en generaciones. Hay otro caso también que vi que en una de esas familias todos eran parejas unidas que se metían con otra pareja y demás, y yo decía, wow, o sea, ¿cómo es posible que todos, o sea, no hay nadie casado, todos son unión libre, no. Y entonces yo digo, va a llegar alguien, espero que se case y que no sea unión libre. Cuando pasó, yo dije, bingo, rompió ese ciclo de dominó, porque a veces somos tan inconscientes y lo hacemos de manera como que porque fulanito lo hizo, yo también y demás, o algo de familia o qué sé yo, pero llegó alguien y rompió ese efecto dominó, apagó ese fósforo que estaba corriendo y demás, y hizo algo totalmente distinto. Y entonces también está la parte de que como hizo algo distinto, entonces la juzgan, la señalan porque no es lo que están acostumbrados a ver. Entonces también hay que ver esa parte de que si la persona está haciendo algo distinto, esa es su historia, su proceso, su etapa, esa es su vivencia, y cada quien va a pasar su proceso y a su tiempo y a su manera, con la manera que crea correcta. Exacto. Pero lo ideal siempre es que si tú identificas algún tipo de patrón que no es sano y tú quieres mejorar eso, es buscar la ayuda idónea.
Así es. Mira, ustedes han hablado de unos puntos muy fundamentales, que mi cabeza estaba aquí que no paraba y decía, wow, cuánta verdad. Pero yo siempre le digo a las personas que atiendo, sanar alivia la carga. A veces no nos queremos tomar el tiempo para sanar o hacer esa introspección y mirar hacia atrás. Porque si bien es cierto, mirar hacia atrás levanta muchas cosas que algunas personas no están preparadas. Y no están preparadas porque no solamente estamos hablando de un individuo, estamos hablando del sistema familiar. Y eso a veces cuesta, pero también tenemos que reconocer y ser conscientes de que cuando no lo trabajamos, ahí está el efecto dominó. Entonces no solamente me va a afectar a mí, afecta a mi hermano, afecta a mi hijo, afecta a mi sobrino, y eso va desencadenando muchas cosas. ¿Y a dónde voy con esto? Que a veces nosotros decimos, es que todos los daños y todas las heridas vienen desde afuera, pero en ocasiones también vienen desde adentro. ¿Y de qué manera? Que no nos damos cuenta, incluso a veces nos damos cuenta, pero como mencioné, no estamos listos para esa conversación, porque muchas personas buscan a los profesionales que quieren trabajar alguna herida, pero cuando van destapando muchas cosas de la familia deciden, no, hasta aquí porque todavía no estoy listo. Entonces no están todavía como abiertos o dispuestos, porque levantan muchas hebras muy sensibles que la persona todavía no quiere tocar. Y lo otro también que le estaba diciendo, que al final esto va desencadenando muchos patrones y hasta las inseguridades que se ven. Entonces cuando tú empiezas a hablar con esas personas y tú le vas diciendo, mira, puede que esas heridas no vengan solamente de tu infancia, esas heridas no solamente vengan desde afuera, sino que hay que hacer esa introspección porque puede venir desde adentro, la persona se pone a la defensiva. Ahí donde vemos, porque ya tiene ese mecanismo de defensa que no estoy listo para conversar eso. Y por eso es importante conversar este tipo de temas, que son sensibles, sí, que a veces cuesta hablar, claro, porque no solamente estoy hablando de mí, estoy hablando de mi herida familiar, de mi sistema, que quizás mi mamá pasó por eso, quizás mi abuela pasó por eso. Y algo que nosotros como cultura hemos normalizado mucho, que a veces la abuela dice algo o los tíos y decimos, es que ella es así, pero con ese ella es así, ella me está hiriendo. Entonces eso va desencadenando otras cosas. Exactamente, se da muchas veces que, y me encantó que tocaste ese punto de sanar. Muchas veces sanar, las personas piensan que es lineal y no es así. Cada persona sana de manera diferente. Entonces pensamos que con sanar se soluciona todo el problema y no es así. Aparte de sanar, tú tienes que ser consciente de esa historia, porque hay personas que quieren olvidar. Ok, ya sané y me voy a olvidar de eso, y no es así. Tú tienes que aceptar lo que sucedió y tienes que enfrentar lo que es ahí donde dice Yasmira. La gente hace, no, tú no me vas a tocar ese punto débil porque no estoy preparada. Entonces no estás lista para sanar, no has sanado. Si no has tocado el tema prudente que te ocasionó esa situación, la herida, no has sanado. Entonces aquí se toca que muchas veces, como dice Jazz, en el círculo familiar, cuando tú haces lo adecuado y sanas, te ven como la oveja negra. Porque ahora tú quieres ser la que quieres, ahora tú no quieres ser como nosotros, porque tú eres la perfecta. Ahora nosotros estamos mal y tú todo está bien. Y suele pasar porque estás decidiendo terminar con un patrón generacional. Romper algo. Exactamente. Y muchas veces pasa que esa persona sana, pero llega ese autosabotaje. Ok, pero de verdad yo merezco que me traten bien. O sea, tiene esa lucha interna porque ella está tomando las riendas. La línea de su vida, pero el inconsciente le dice, tú no lo mereces. Entonces aquí es donde viene esa parte psicológica, el apoyo psicológico. Entonces la terapia está entre una de las más conocidas, el cognitivo conductual, que lo hemos visto, y el mindfulness, que esto se ha estandarizado mucho, que es ver el pasado, el presente y el futuro. O sea, ver esos patrones que ocasionaron que tú tuvieras esas heridas. Entonces, quiero compartirle una historia que vi, que eso fue un proyecto como psicológico en Estados Unidos. Una niña que se llamaba Beth Thomas. Ella desde bebé fue expuesta a abuso. ¿Qué ocasionó eso en ella? Muchas conductas que la llegaron a que muchos psicólogos la categorizaran como psicópata. O sea, quería llegar a una magnitud de ocasionarle daños tan profundos a otras personas porque era lo que le había hecho. Entonces, ella tomó la ayuda psicológica prudente y hoy en día esta chica es maestra,
maestra y ha ayudado a otros niños. Sanar, entonces con esto vemos que sanar y la ayuda psicológica sí hace un cambio. Yo quería abonar algo, y con todo este tema no le estamos diciendo que se van a aislar de la sociedad o que se van a aislar del sistema, de su sistema familiar, porque hay que honrar de dónde nosotros venimos. Sin embargo, hay que ser consciente de que aún así yo estoy honrando a mis padres, a mis antepasados, pero hay cosas con las cuales no estoy de acuerdo, que no me pertenecen, y que al final voy a hacer un camino totalmente diferente para mí y para todas las generaciones que vienen. Tu futuro. Exactamente. Mira, hay un libro que dice "Este dolor no es mío". Exacto. Y habla precisamente de lo que estamos hablando, que a veces de una u otra manera agarramos heridas que no somos parte de esa historia. Por decir algo, si mi abuela tuvo problemas con la abuela de tal persona y pasa 4 generaciones y el nieto de esta se enamora con el nieto de acá, ya los abuelos no están vivos, pero esa rivalidad sigue y han pasado 4 y eso a veces ni entienden el por qué. No sabemos de dónde sale. No me gusta y ya. No me gusta. O si no, disque tú naces y creces y te reproduces y tú no puedes hablar con los vecinos de al frente. Y no sabes por qué. Por dónde va a hablar. Que mi abuela decía. Mejor amiga de tu abuela o de tu mamá, eran amigas así, uña y mugre, tuvieron su problema y ya tú no puedes ser amiguita de la hija de ella. Te incluyen en esa rivalidad que tú no conoces y no fuiste parte de esa historia. O sea, al final es personas heridas hieren. O sea, la responsabilidad aquí es darnos cuenta, hacer ese trabajo interno, qué heridas no me hacen a mí reconciliarme con mi historia, qué herida yo estoy experimentando que me hace herir a la persona que más amo. Porque realmente cuando tú ves y no hay esa sanación, o sea, como cultura panameña se nos enseñó a resistir. Así es. Y ahí va la frase que tú decías, yo soy así bajo esa excusa, resisto y hasta la realidad, me niego como mecanismo de defensa. Yo estaba viendo un podcast de una chica acá en Panamá que reside en Miami, y ella tuvo una herida tan profunda a los 15 años, porque un cáncer le hizo perder su capacidad de reproducirse y ser madre. Y en ese tema ella guardó esa herida, se hizo adulta y todo lo demás, tuvo su pareja, y dice que ella tenía novios y eran muy buenos partidos, y ella evitaba poder cortar esas relaciones para poder no incluir más, porque ella en su mente ya se hizo la narrativa de que ella tenía que contarle no voy a poder ser mamá. O sea, se privó de tantas cosas. Luego se casa, tiene su familia, y ella decía, cuando ya estaba en el punto de establecerme, siempre yo evitaba, que ese es una de las raíces por abandono, una pérdida, es la evitación. Ella evitaba comprometerse de más. Ella mencionaba que en pandemia ella quedó en Panamá y todo lo demás, y tenía un proyecto para irse al lugar donde está viviendo a trabajar. Ella dice, lo que yo quise evitar, porque desde los 15 años estaba en terapia, lo que yo quise evitar a los 36, 37 años y en pandemia, es decir, que aunque tú te resistas, la vida te va a obligar a entrar en ese proceso de sanación. Y ella decía que allí, los 9, 10 meses de pandemia, yo me fui a trabajar ese dolor, porque yo resistía, porque yo sabía que iba a ser tan profundo como bien lo mencionaste, Yameira, y no quiero entrar. Y nosotros sabemos que hay heridas. Yo tenía una herida que yo decía, yo necesito entrar allá, porque si yo no entro allá, yo no estoy preparada todavía para tener y de mí romper el ciclo, y que mis hijos tengan el espacio más seguro y sano por muy posible. Incómodo que por sea. muy incómodo, hay que regresar, hay que ir, porque la única manera de sanar es enfrentándose a sus miedos. Totalmente. Si ustedes oyentes están pasando por alguna situación parecida a la que nosotras les ponemos el día de hoy, si creen que quieren romper ese patrón, se necesitan ayuda, quieren hacer algo diferente, saben que hay algo que deben trabajar en ustedes,
atrévanse, busquen atención psicológica, ese seguimiento. Como siempre le decimos, no esperar a estar en crisis o a no poder manejar la situación, sino ser responsable de mí mismo. Si yo entonces soy la responsable de una persona que sé que necesita esa atención psicológica, también estamos aquí a la orden. Y también están los más rebeldes que dicen, ¿por qué necesito ir yo a terapia si él fue que me dañó o ella fue que me dañó? Porque al final la afectada o afectado eres tú. Pero si la que está loca o loco es él, si él es que anda por la vida, no, ya esa persona, no puedes hacer más nada con esa persona, ya intentaste ayudarlo, ya intentaste que viera que está en su error, pero si al final la persona no es consciente de lo que está haciendo mal, no va a cambiar y va a seguir afectándote. Entonces la responsabilidad ahora es tuya de no seguir en ese lugar o de sanar aquello que te rompió para no seguir con ese patrón. Recuerden que detrás de cada herida hay una historia, y cuando sabemos esa herida tenemos una oportunidad para transformar ese dolor en conciencia. Sin más, nos despedimos. Este fue Entre Mentes, el podcast donde transformamos mentes y enriquecemos vida, un episodio a la vez. Chao.